Hermanos, que Dios les bendiga, qué gusto y qué bendición poder compartir un día más un mensaje de la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Les enviamos un saludo desde acá donde estamos transmitiendo desde Heredia, Costa Rica. Para nosotros realmente es un gozo y es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes donde quiera que esté llegando este mensaje. Hoy vamos a compartir un tema que es nuestra fe y nuestro objetivo, que sea de mucha bendición para cada uno de sus vidas y de sus familias. Comenzamos. Todos los días nosotros enfrentamos un reto que es precisamente mantenernos en ese camino que un día iniciamos cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Ese camino muchas veces se vuelve difícil, muchas veces ese camino se vuelve complicado y sabemos de que hay muchas personas que durante ese camino también caen en desánimos, muchas veces caen en depresión y muchas veces la duda viene a tocar sus vidas, a tocar la puerta de su corazón y dudan precisamente acerca de si podrán o no lograr llegar hasta esa meta final que precisamente es la salvación de nuestras almas. Por eso en esta oportunidad, en este día, queremos compartir algunas cosas acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña respecto a ese camino de la salvación. Porque, saben hermanos, ahorita en estos tiempos que estamos viviendo, entendemos de que la venida de Cristo está más cercana. Y en tanto se acerque más la venida de Cristo, ese camino de la salvación se va a ir volviendo cada vez más complicado, más difícil para muchos. Y es por eso que necesitamos estar firmes, necesitamos afirmar nuestra fe y necesitamos entender y comprender de que en medio de todo lo que pueda ocurrir y en medio de todo lo que pueda pasar, Dios va con cada uno de nosotros. Vamos a ir a la palabra del Señor allá en Mateo capítulo 7 y versículo 13 al 14. Ahí la palabra del Señor comienza a hablarnos a través de Jesús respecto a lo que significa, lo que representa el camino de la salvación. Lo primero que nos habla es que el camino de la salvación es un camino estrecho, es un camino angosto. Dice Mateo capítulo 7 versículo 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Dice, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. A diferencia del camino que lleva a la perdición, el camino de la salvación es un camino angosto, es un camino estrecho. Implica una decisión de no dejarse de llevar por lo que este mundo nos ofrece, de no dejarse llevar por los deseos, por lo que el mundo propone a aquellos que deciden caminar por ese camino ancho y no seguir el camino precisamente de la salvación. El camino ancho le da la oportunidad al ser humano de vivir su vida como quiera vivirla a su antojo y satisface los deseos más profundos de la carne, precisamente, de los deseos del humano, de esa naturaleza humana, y invita a aquel que decide caminar por ese camino ancho a dejar de lado a Dios en su vida, a olvidarse de Dios y a dejar de lado, por ende, el temor a Él. Por otro lado, el camino angosto representa para nosotros un reto a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra naturaleza humana, y es por eso que muchas veces se vuelve tan difícil y tan complicado. Ese camino nos reta a seguir el camino que la gran mayoría rechazan, ese camino de la salvación. Conforme la venida de Cristo se acerque, ese camino de la salvación cada vez se irá haciendo más y más y más angosto, y es por eso que tenemos nosotros que estar bien firmes. Nosotros tenemos que tener bien claro el camino por el cual Dios nos ha trazado una línea para que vayamos por ella. Conforme nosotros vayamos entendiendo eso, conforme nosotros comprendamos esto, vamos a descubrir que hay alguien que se va a encargar en medio de ese camino angosto, en medio de ese camino estrecho, de guiarnos por nuestro camino. El salmista David, allá en el Salmo 23, precisamente hablaba respecto a esto, hablando en ese Salmo 23, que es tan famoso como posiblemente usted ya lo ha escuchado muchas veces. El Señor es mi pastor. Cuando
el salmista David declara estas palabras, hay un versículo ahí en Salmos 23, versículo 3, donde él dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Sabe? En los tiempos donde este salmo fue escrito, se acostumbraba que los pastores debían llevar a su rebaño de ovejas a pastar a pastos donde pudiera haber abundancia de alimento para ellos. Pero en ese trayecto, en ese camino hacia esos pastos, tenían muchas veces que transitar en medio de terrenos cultivados por estrechos caminos que estaban a un lado y a otro, estos cultivos que se convertían en una tentación para aquellas ovejas de desviar su camino e ir a comer precisamente de esos cultivos. ¿Sabe? Esto era un reto para el pastor, guiar a aquellas ovejas, aquel rebaño de ovejas, por en medio de aquellas sendas angostas, rodeadas de aquellos cultivos tentadores para aquellas ovejas. Era un reto para el pastor guiarlas hasta aquellos pastos donde él sabía iba a haber abundancia de alimento y abundancia de agua para saciar la sed de aquellos animales. Esto era un trabajo que el pastor de ovejas necesitaba hacer. Así que cuando el salmista David habla acerca de Dios como nuestro pastor, precisamente él comprendía y entendía que Dios, amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo, es el único quien puede a nosotros darnos la guía para no desviarnos ni a nuestra izquierda ni a nuestra derecha en ese camino estrecho que un día nosotros escogimos, que es el camino de la salvación. ¿Sabe? Muchas veces en medio de ese camino, a izquierda y a derecha en el mundo, nos vamos a encontrar con cosas que nos van a tentar a dejar el camino de la salvación. Van a haber cosas que nos van a desviar de ese camino que Dios un día trazó para nuestras vidas. ¿Sabe algo? Nos van a tentar esos cultivos deliciosos, sabrosos que el mundo nos ofrece, que podemos poner muchos ejemplos y podemos poner muchos ejemplos de lo que el mundo puede ofrecernos. Usted quizás podrá hacer su propia lista, pero hay muchas cosas que el mundo nos presenta que nos tientan muchas veces a desviarnos del camino del Señor. Pero si tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios y le permitimos al Señor convertirse realmente en el pastor de nuestra vida, nos le permitimos al Señor que Él venga a hacer ese Dios que nos guía en nuestro camino por la vida, hacia ese camino de la salvación, estaremos seguros, estaremos tranquilos. Todo depende de nosotros, esa disposición en nuestro corazón por dejarnos guiar por el Señor. ¿Y cómo encontramos esa guía si no es a través de la oración? Si no es a través de escudriñar la palabra del Señor. ¿Cómo encontramos nosotros esa guía si no es a través del estudio de la palabra del Señor? Si no es a través de tomarnos ese tiempo para ir a la presencia de Dios. ¿Sabe algo? Para escuchar la voz de Dios necesitamos tener un corazón dispuesto cada día, levantarnos cada día, buscar la dirección, buscar su consejo. Esa es la única manera, es la única forma en la que tú y yo podemos asegurarnos que nunca nos desviaremos de ese camino que un día comenzamos, que es el camino de la salvación. Nosotros nunca debemos olvidar, amigo y amiga y hermano y hermana en Cristo, que por más tentadoras que puedan parecer las cosas que el mundo nos ofrece, los placeres que el mundo nos ofrece, ninguno de ellos se puede comparar realmente con las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, aquellos que decidimos llegar hasta el final. Hay una meta en donde Dios tiene preparado algo maravilloso para usted y para mí. En 1 Corintios capítulo 2 y versículo 9, el apóstol Pablo precisamente nos habla acerca de esta promesa, de lo que Dios tiene preparado para usted y para mí cuando lleguemos a esa meta llamada salvación. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios por esa palabra.
Yo quiero que usted ahí en su casa pueda levantar sus manos y decirle: gracias, Señor, porque en medio de todo lo que el mundo me puede ofrecer, nada se compara con lo que tú tienes para mí, porque conforme a tu palabra, lo que tú tienes para mí, Señor, son cosas que ojo no vio ni oído escuchó. ¿Puede imaginarse usted qué cosas maravillosas tiene Dios preparada para ti y para mí cuando lleguemos a esa meta llamada salvación? Sigue adelante, amigo. No importa que el camino sea estrecho, no importa cuántas tentaciones el mundo pueda poner a tu izquierda o a tu derecha para intentarte desviar. Recuerda, lo que Dios tiene preparado para ti no se puede comparar con nada de lo que Dios, con lo que el mundo te pueda ofrecer. Amén. La segunda cosa que quiero que compartamos en esta hora acerca del camino de la salvación es que es un camino difícil de transitar. La palabra del Señor allá en Marcos capítulo 8 y versículo 34 nos dice el Señor así, dice: y llamando a la gente, él hablando de Jesús, y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El camino de la salvación, amigo y amigos, es el camino de la cruz, y no es un camino sencillo. La cruz para Jesús representaba un camino lleno de desprecio, de humillación, de rechazo por parte del mundo. Pero no solamente representaba eso para Jesús, sino que también representaba aquel camino cuyo final acabaría por consumar la salvación para cada uno de los hombres. ¿Sabe? Ese camino de la cruz es el camino de la salvación. Ese camino representa muchas veces tener que nosotros experimentar pruebas, dificultades, tener que muchas veces incluso experimentar humillación, rechazo por parte del mundo. Eso fue lo que Jesús habló cuando Jesús miró a aquella cantidad de gente que le seguía, y Él mira a todas esas personas que querían seguirle a Él. Él les dijo, se detuvo, se volvió a ellos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Lo que Jesús les quiso decir en aquel momento a aquel grupo de personas es que el camino de la salvación, amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo, no es un camino sencillo, no es un camino fácil. Muchas veces es un camino que es difícil de transitar. Jesús nunca dijo que sería fácil. Jesús habló de un camino en el que nosotros tendríamos muchas veces que sufrir, muchas veces por situaciones que el mundo vendría a traer contra nosotros, contra nuestras vidas. Incluso en medio de ese camino, muchas veces nosotros experimentamos aún el rechazo hasta de nuestra propia familia. El camino de la salvación, amigo y amigo, es un camino lleno de obstáculos, de pruebas, de las cuales usted y yo, en medio de todo eso, no debemos extrañarnos. Allá en 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 al 13, el apóstol Pedro nos dice estas palabras: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gloria a Dios, dice el apóstol Pedro, dice: alegraos, ustedes no se extrañen de las pruebas, de las dificultades. ¿Saben? Hay un evangelio muchas veces que hoy en día se está predicando a muchas personas, donde se les invita a venir a Cristo, a tomar el camino de salvación, y se les ofrece la solución completa a sus problemas, a las situaciones de su vida. Pero sin embargo, la palabra del Señor nos habla algo muy diferente. Dice la palabra que es un camino de prueba, es un camino difícil, y que cuando enfrentamos esas pruebas, en medio de esas situaciones difíciles que vivimos, no debemos extrañarnos, porque es parte del camino que hemos escogido, ese camino angosto llamado el camino de la salvación. Con tantos obstáculos, con tantas pruebas de por medio, entonces, ¿cómo podemos usted y yo transitar por ese camino de forma segura? La respuesta, amigo y amiga, la encontramos allá en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Dice así el apóstol Pablo: por lo demás,
Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La solución y la seguridad para nosotros avanzar por este camino difícil de transitar, llamado salvación, amigo, amiga, es colocarnos nosotros la armadura de Dios. Y dice ahí el apóstol Pablo en el versículo 10, fortalecernos en el poder de su fuerza. Si usted y yo pretendemos avanzar por este camino de la salvación bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestras propias posibilidades, vamos a fracasar. Pero cuando usted y yo decidimos fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor, en el poder de su fuerza, nosotros estaremos seguros. Siempre tendremos las energías y las capacidades para salir adelante en medio de cualquier obstáculo, en medio de cualquier prueba. No es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, dice la palabra del Señor, sino con su Santo Espíritu. Amigo y amiga, agarrémonos del Señor, fortalezcámonos en el Señor. Si usted en este momento está pasando por pruebas, por dificultades que le están haciendo dudar, de desviar su camino, de ese camino de la salvación, irse al mundo, recuerde algo, hoy es el día para que tú te puedas fortalecer en el Señor. Ora, clama a Él y dile, Señor, dame tu fuerza, Señor, dame tu fortaleza, porque yo quiero seguir adelante en este camino, Señor, que sé que tendrá un final, una meta, Señor, maravillosa para mi vida. En el nombre de Jesús, que así sea. Tómese de la mano del Señor y fortalézcase en Él. La tercera cosa que quiero hablarle acerca del camino de la salvación es que es un camino de fe. Es un camino de fe. Dice ahí en Hebreos capítulo 11 y versículo 1, hablando acerca de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El camino de la salvación es un camino que requiere de fe como un requisito indispensable para poder caminar por él. ¿Sabe? Para poder terminar con éxito el camino de la salvación necesitamos fe. Fe. Y la fe, amigo y amiga, no es solamente confiar en Dios para que me ayude a salir de un u otro problema. ¿Sabe? La fe va más allá de eso e implica seguir confiando en Dios a pesar de que no me saque o no me libre de la prueba, de la dificultad que podamos nosotros enfrentar. La fe va más allá de cualquier circunstancia, va más allá de cualquier prueba. La fe que nos mueve y que nos llevará al éxito en este camino de la salvación es una fe inquebrantable, una fe incondicional, sin importar lo que vivamos o lo que pasamos. ¿Sabe? Cuando un atleta inicia una carrera, le aseguro que ningún atleta la inicia pensando en que no va a llegar a la meta, en que no hay una meta por la cual alcanzar. Ningún atleta inicia su carrera sin la certeza de que al final de esa carrera que comienza habrá una meta, habrá un premio para él si logra terminar esa carrera. ¿Sabe? Eso es lo que Dios espera de usted y mí. Que nosotros podamos iniciar nosotros esa carrera de la salvación con fe, creyendo realmente, teniendo la certeza, teniendo la convicción, la seguridad de que a pesar de las pruebas, de las dificultades, de lo difícil que pueda parecer, hay una meta que nosotros alcanzaremos, donde encontraremos y recibiremos la recompensa de nuestro mismo Señor Jesús, de manos de nuestro Señor Jesús. Hay cosas maravillosas. Así que usted y yo necesitamos entender que la fe es indispensable en nuestro caminar en Cristo. Usted no puede ir por el camino de la salvación dudando acerca de su fe. Usted tiene que tener la seguridad, tiene que tener la convicción
de que hay una meta final, y esa fe y esa convicción es la que le va a mover a usted a nunca detenerse, sin importar lo que venga por delante, sin importar cuántas veces tropecemos y caigamos. Esa fe es la que le va a permitir a usted levantarse aún de las peores caídas. Esa fe es la que le va a impulsar, la que le va a mover a usted a avanzar sin importar las circunstancias que giren a su alrededor. Es esa fe que nos impulsa cuando nosotros sentimos que no podemos más, cuando sentimos que ya nuestras fuerzas humanas se terminan y no hay más fuerzas en nuestro cuerpo ni en nuestra vida para seguir adelante. Esa fe, esa certeza y esa convicción es la que nos impulsa, la que nos levanta, la que nos hace avanzar, amigo y amiga, a pesar de las circunstancias. Es esa fe, la fe en las promesas de Dios, la fe en esa promesa de que hay una recompensa de vida eterna para usted y para mí, la que nos mueve, la que nos impulsa a seguir adelante sin importar las circunstancias que vivamos, amigo y amigo. Una fe debilitada hará que el rendirse y el dimitir del camino de la salvación sea una opción. Necesitamos fortalecer nuestra fe. Necesitamos nosotros realmente alimentar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, para que cuando vengan los momentos difíciles poder estar preparados para enfrentarlos y poder salir adelante. Y quizás usted hoy se preguntará y dirá, bueno, ¿y cómo puedo yo fortalecer mi fe? Pues alimentando esa fe precisamente. ¿Cómo alimentamos nuestra fe? Una vida, amigo y amiga, de continua comunión con Dios es la clave para que nosotros podamos alimentar nuestra fe. Una vida de comunión continua con el Señor, una vida donde cada día nos levantamos en comunión con Él, pasamos nuestro día en comunión con Él, nos acostamos en comunión con Él. Esa vida de comunión es la que va a alimentar nuestra fe para seguir adelante, para no detenernos en ese camino de la salvación. ¿Sabe? En medio del camino de la salvación, el mundo siempre va a intentar debilitar nuestra fe, poniendo en duda la doctrina en la que hemos creído. Muchas veces el mundo va a venir a confrontarnos con la doctrina en la que hemos creído. ¿Sabe? Muchas veces va a venir a confrontarnos con la palabra en la que nosotros hemos creído. Y muchas veces ahí muchas personas quizás titubean cuando se ven confrontados en su fe respecto a su doctrina, respecto a la enseñanza de la palabra que han recibido. Pero hay algo en lo que nosotros nunca vamos a titubear si realmente nosotros tenemos una relación y una comunión continua con el Señor, y es precisamente en nuestra experiencia, en esa relación con Dios, en nuestra experiencia con Dios, en la experiencia que nosotros tengamos en nuestra relación diaria y continua con Dios. Eso no lo va a poder refutar nadie, amigo y amiga. El mundo podrá venir a confrontarte, el mundo podrá venir a señalarse y a poner en duda incluso la doctrina de la palabra en la que tú has creído, y quizás hacerte titubear, pero en lo que nunca te harán titubear es esa fe que ha sido alimentada a través de esa experiencia de relación con Dios, de tu relación con Dios, las experiencias que tú puedas vivir en medio de esa relación con Dios, en medio de esa comunión con Él. Eso el mundo nunca te lo va a poder refutar, porque el mundo va a poder venir a señalarte por muchas cosas, pero lo que tú has vivido personalmente con Dios, lo que tú experimentas en una relación personal con Dios, eso no te lo va a refutar nadie. Y esa, amigo y amigo, es la mejor forma de alimentar nuestra fe, una relación diaria y continua con el Señor. Esa es la mejor forma de alimentar nuestra vida. Un atleta se cuida de alimentarse y de hidratarse con los mejores alimentos antes, durante su carrera. Así también nosotros, amigo y amiga, debemos cuidarnos de, en medio de este camino de la salvación, alimentar nuestro espíritu con cosas que alimenten nuestra fe y no que por el contrario la debiliten. ¿Cómo estás alimentando tu fe hoy? ¿Estás alimentando tu fe? ¿Qué tipo de alimentos estás consumiendo hoy en tu vida? ¿Está
alimentando tu fe, lo que hoy tú estás consumiendo para tu espíritu, o qué está haciendo ese alimento en medio de tu vida. ¿Está debilitando tu fe? ¿Está alimentando tu fe? ¿Sabe? Un atleta tiene que consumir alimentos saludables, hidratarse bien, con la mejor agua, para poder estar con sus energías, para poder estar con la fortaleza física necesaria para enfrentar aquella carrera. Así nosotros debemos cuidarnos de alimentar nuestra fe. Si usted hoy está alimentando su vida con cosas negativas, si usted hoy, en medio incluso de lo que estamos viviendo, para poner un ejemplo, lo que estamos viviendo hoy con esta pandemia en el mundo, si usted comienza a alimentarse solamente con noticias negativas, mirando más noticias de lo que usted tiene comunión con Dios, posiblemente su fe se va a debilitar. Pero alimente su fe en una relación con Dios, pero alimente su fe estudiando la palabra del Señor, en oración, y se dará cuenta cómo su fe, más bien, en lugar de debilitarse, se irá fortaleciendo. ¿Con qué estás alimentando tu fe hoy? ¿Con qué estás alimentando? ¿Qué alimento estás consumiendo más que te está favoreciendo a tu fe o está debilitando tu fe? Te dejo ahí esa pregunta para que te la hagas en tu vida. Y si tú dices, hoy prácticamente siento que mi fe está debilitada, comienza a alimentarte, comienza a buscar la presencia del Señor, comienza a sacar tiempo en tu diario vivir para fortalecer tu relación con el Señor, y te darás cuenta cómo esa fe que necesitas para avanzar en el camino de la salvación irá cada día fortaleciéndose cada vez más, amigo y amiga. Como vimos, el camino de la salvación es un camino angosto, es un camino estrecho, es un camino difícil de transitar y es un camino que requiere fe. No es un camino fácil, amigo y amiga, pero vale la pena seguir adelante. Vale la pena seguir avanzando hasta llegar a la meta y alcanzar nosotros la consumación de esa meta final, que al final será la salvación y la vida eterna para nuestras almas. Si tú hoy de alguna forma, de alguna manera te sientes desanimado, si tú hoy de alguna forma, de alguna manera, en algún momento quizás has pensado en dejar los caminos del Señor, hoy te invito a que sigas firme, a que no le des oportunidad al mundo, a que tomes la decisión de seguir adelante y que creas en el Señor, que le des la guía de tu vida a partir de este momento, que si por alguna circunstancia quizás habías visto debilitada tu fe, sabes, aliméntala a partir de este día y permítele al Señor que Él sea quien te fortalezca y quien te guíe hasta esa meta final de ese camino que un día iniciamos, que se llama el camino de la salvación. Te invito, amigo y amiga, hermano y hermana en Cristo, a que hagas esta oración conmigo en esta hora y podamos pedirle al Señor que venga a traer sobre nosotros esa fuerza y esa fortaleza que necesitamos en medio de este camino. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Primeramente, Señor, porque un día nos permitiste iniciar en este camino, Señor, este camino llamado salvación, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, de que hay una meta, Señor, que está preparada para nosotros. Hay promesas maravillosas, Señor, en tu palabra, Señor, que nos hablan acerca de la recompensa que hay, Señor, al final de esta carrera, Padre Celestial. Señor, solamente te pedimos, Señor, Padre, que nos guíes, Señor. Padre, que seas tú quien venga trayendo sobre nosotros, Señor, Padre Santo y Padre bendito, la sabiduría, el entendimiento, Señor, para tomar las mejores decisiones en este camino, Señor. Padre, que seas tú, Padre Santo, quien nos fortalezca, Señor, en el poder de tu fuerza, Señor, para seguir adelante. Que fortalezcas nuestra fe, esa fe que nos impulsa, Señor, a seguir adelante a pesar de las circunstancias. Esa fe que nos impulsa a levantarnos cuando caemos, Señor. Padre, que esa fe, Señor, Padre, pueda venir a ser fortalecida por ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, por cada una de las personas que hoy nos está mirando y que está viendo este video, Señor. Padre, y que ha pensado quizás, Señor, Padre Santo, en dejar el camino, y que ha pensado quizás, Señor, en dejar tus caminos, Padre Celestial. Oro, Señor, por ellos, para que tú les fortalezcas, para que les animes y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que ahí donde ellos se encuentran, les invite, les mueva, Señor, y les impulse, Señor, a no rendirse, sino a seguir adelante, porque hay una meta, Señor, Padre, que está preparada para cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz de Cristo
que sobrepasa todo entendimiento, llene sus vidas y sus corazones. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, le dé ahí suscribirse, le da la campanita y así pueda recibir notificaciones cada vez que publicamos y subimos algún video a nuestro canal. Que Dios les bendiga y esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para cada una de sus vidas. Buenas noches, que Dios los bendiga.